queremos responder las siguientes preguntas. ¿Es esta secuencia homóloga a otras secuencias? ¿Tiene una función idéntica o similar a otras? ¿Tiene una estructura común con otras secuencias? Por ejemplo, dominios o motivos. Y estas preguntas las podemos contestar a partir de un alineamiento de secuencias. Un alineamiento de secuencias es el procedimiento de comparar dos o más secuencias para identificar regiones de similitud. ¿Para qué hacerlo? Bueno, a partir de la secuenciación de genomas nos da nuevas secuencias para estudiar y podemos encontrar la función de esas secuencias de nucleótidos o aminoácidos recientemente descubiertas al compararla en una base de datos, por ejemplo. Identificar patrones o dominios de acuerdo a si estamos buscando o investigando sobre una proteína. El análisis de mutantes también nos ayuda a vincular genes desconocidos a enfermedades. Podemos predecir la estructura de una proteína, llevar a cabo un análisis filogenético o simplemente sería, por ejemplo, diseñar los primers para llevar a cabo una PCR. Y la pregunta principal sería si podemos aprender algo de otras secuencias conocidas sobre nuestro nuevo gen o nuestra proteína de interés. Esta figura la coloco y coloco justo al lado del alineamiento un mapa porque el alineamiento es un paso muy importante para la reconstrucción filogenética, si ese es nuestro objetivo. Después de elegir las secuencias o nuestro set de datos, el alineamiento es un paso muy importante para hacer una reconstrucción lo más correcta posible, vamos a decirlo así, que nos acerque más a la posible historia de nuestra secuencia de nucleótidos o de proteína. Me gustaría revisar estos conceptos antes de seguir. Identidad, similitud y homología, que los revisemos, en donde identidad, por definición, serían que los mismos residuos estén presentes en las posiciones correspondientes en las dos secuencias que estamos comparando. Similitud son residuos similares en las mismas posiciones, es decir, que tengan propiedades físico-químicas similares. Estas dos se pueden expresar en porcentaje. Homología no, homología se refiere a que dos secuencias se dice que son homólogas si tienen un origen evolutivo común, es decir, se derivan de una secuencia ancestral común. Homología es eres homólogo o no eres homólogo, identidad y similitud generalmente las encontramos en porcentajes, porcentaje de identidad y porcentaje de similitud, que incluso nos permiten analizar la calidad de un alineamiento después de finalizarlo. El primer apartado es los tipos de alineamiento que existen. Los podemos clasificar de acuerdo al número de secuencias en alineamientos por pares, dos secuencias, o alineamientos múltiples, más de dos secuencias, y también los podemos clasificar de acuerdo a cuánto abarca el alineamiento. Puede ser un alineamiento global o un alineamiento local. El alineamiento global se refiere a que trata de cubrir la secuencia entera, como vemos aquí en la figura. Su objetivo es cubrir la longitud completa de las dos secuencias que se están comparando. Y el algoritmo que se utiliza para reconstruir o para construir este alineamiento global es el de Needleman-Wunsch, que veremos más adelante con detalle. Y el alineamiento local únicamente se enfoca en cubrir partes de la proteína, como lo vemos en la figura. Si hiciéramos un alineamiento local, estas dos secuencias únicamente nos entregaría esta sección, que son las zonas en las que más se comparten o que hay en la misma columna el mismo residuo, pero se enfoca únicamente en partes locales. El alineamiento que se utiliza es Smith-Waterman, que también veremos con más detalle un poquito más adelante. ¿Cuándo utilizarlos? Bueno, el alineamiento global se utiliza generalmente para secuencias similares en caracteres y en longitud. A priori, pues no sabemos cómo están las demás secuencias que queremos alinear, ¿no? Justamente por eso estamos viendo qué algoritmo utilizaremos. Pero si observan su set de datos después de recabarlo en una base de datos, por ejemplo, utilizando BLAST, y ven las secuencias que lo conforman, pueden ver más o menos la longitud de las secuencias y determinar qué alineamiento o qué algoritmo les convendría, o de acuerdo a lo que estén buscando. Por ejemplo, el alineamiento global se utiliza generalmente para comparar genes estrechamente relacionados o hacer una búsqueda de mutaciones en una secuencia en comparación con una secuencia de referencia. Por otra parte, para el alineamiento global,
Se utiliza para secuencias que no son similares en caracteres ni en longitud, pero que se sospecha que tienen regiones pequeñas de similitud. Por ejemplo, buscar dominios de proteínas o localizar un gen similar en un genoma. La segunda parte se refiere a justo cómo se califican los alineamientos. Existen matrices de sustitución o matrices de puntuación que se refieren a lo mismo, tienen diferente nombre en algunas referencias o bibliografía. Y también hay penalizaciones de gap, que serían gap penalties, para calificarlos. Comencemos con esta serie de enunciados en donde comenzamos como a aclarar cómo se califica un alineamiento. El primero de ellos se refiere a, bueno, nos dice, el alineamiento de secuencias se comparan secuencias entre sí como una serie o cadena de caracteres. Los algoritmos ven a las secuencias de aminoácidos o nucleótidos como renglones. No tanto como los caracteres, sino las ven como líneas. Las matrices de sustitución se utilizan para asignar una puntuación o score a cada comparación de un par de caracteres y generalmente otorgan un puntaje positivo a pares de caracteres idénticos o similares y un puntaje negativo o cero a pares de caracteres diferentes. Y estas matrices de sustitución para proteínas justo son más complejas porque la puntuación debe reflejar las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Dentro de... Ok. En esta diapositiva puse un ejemplo de un alineamiento de secuencias de nucleótidos y podemos encontrar las siguientes situaciones. Primero podemos encontrar una coincidencia o match en donde en la misma columna se han ubicado a dos residuos idénticos. También podemos encontrar una sustitución conservada en donde en la misma columna se han colocado a dos residuos que no son idénticos pero que tienen propiedades físico-químicas similares. Y también podemos encontrar un mismatch o una no coincidencia en donde vemos dos residuos que no tienen ni propiedades físico-químicas parecidas ni son idénticos, pero que el algoritmo los ha colocado de esta manera porque su objetivo es maximizar la calificación del alineamiento y maximizar que los pares idénticos o que tienen propiedades físico-químicas similares se encuentren dentro de la misma columna. Y generalmente pues asigna un puntaje a cada match a lo largo de la secuencia, una penalización para cada sustitución, aunque sea conservada, o que no haya relación entre los dos residuos, y también para cada inserción o eliminación, un indel que genera justo un gap, ¿no? El gap es una serie consecutiva de indeles y la longitud del gap está dada por el número de indeles. Todos los algoritmos utilizan una penalización para cuando se abre un gap que se llama apertura de gap o extensión de gap y generalmente le dan más peso o califican de peor manera que se extienda un gap a abrirlo, considerando que abrirlo puede decir que puede pasar, que hay secuencias que no son idénticas y penaliza más durante las secuencias extender un gap. El mismatch, el match y la sustitución conservada se evalúan de acuerdo a matrices de sustitución. Pero, ¿qué es una matriz de sustitución? Bueno, es una matriz bidimensional con valores de puntaje que describen la probabilidad de que un aminoácido o un nucleótido sea reemplazado por otro. Es básicamente una tabla en donde encontramos en el caso de aminoácidos, 20 aminoácidos en una fila y 20 aminoácidos por cada renglón, y se comparan las probabilidades de que sustituya uno por otro, al igual que los nucleótidos. Existen familias de matrices de sustitución. Tenemos las más comunes, que son PAM y BLOSUM, o las más utilizadas, y también hay ciertas matrices para secuencia de nucleótidos. Para el caso de secuencias de nucleótidos, pueden existir matrices lo más simple, por ejemplo el ejemplo número 1, que sería valores positivos para un match y 0 para un mismatch, que se llaman matrices de identidad como la que vemos aquí, en donde si en la misma columna se encuentra el mismo residuo, se le da un valor de 1 y si no, se le da un valor de 0. Podemos incrementar un poquito la dificultad si decimos, tomamos en cuenta ahora las frecuencias de mutación, pero decimos que son iguales para todas las bases, que es el caso del modelo de Hughes-Cantor,
y podemos hacerlas un poco más complicadas si tomamos en cuenta ahora las transiciones y las transversiones, que es el modelo de Kimura. Recordemos que la transición es justo ir un cambio de una base por otra parecida, y una transversión es ir por un cambio de una base a otra que no es idéntica o no es parecida. Y en esta tabla está resumida el modelo de Kimura, en donde le da un diferente puntaje a las transversiones y a las transiciones. Por ejemplo, tenemos la secuencia 1 y la secuencia 2, y tenemos dos alineamientos posibles. Más adelante veremos por qué durante un alineamiento o un algoritmo de alineamiento puedes tener más opciones de alineamientos finales. Y a la pregunta de cuál es el mejor alineamiento, la respuesta sería: es el que mejor represente las coincidencias a lo largo de los caracteres diferentes. Pero eso se contesta calificando el alineamiento, como lo mencioné al inicio. Entonces, por ejemplo, ocupemos esta matriz de identidad, que es la más sencilla, en donde un match vale 1 y si no encuentra el mismo carácter es 0. Si lo calculamos para el elemento 1, el score final es 5, y para la segunda versión de ese alineamiento, en donde localiza a estos residuos en diferente posición, es un valor mayor. Entonces el programa, el algoritmo, nos entregará este alineamiento como el mejor, porque es el que mejor ha obtenido calificación, de acuerdo a la matriz de sustitución utilizada y a los gap penalties establecidos. Pero para calificar al resto de proteínas es diferente, como se los mencionaba en la diapositiva sobre este apartado. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tenemos a la proteína A, que es la proteína verde, la proteína B, que es la proteína anaranjada, y estas secuencias de la proteína A y la proteína B las vamos a alinear. Estas dos proteínas tienen una región o un residuo hidrofóbico que permite una interacción hidrofóbica entre ellas, que estabiliza un binding o una unión, y que esta unión, esta interacción es vital para la célula. Entonces, si en alguna de estas proteínas, al alinearla con la secuencia A contra la secuencia B, encontráramos una sustitución en la misma posición, en la misma columna, de una metionina por una leucina, esta sustitución no alteraría la interacción hidrofóbica, pero si en la misma columna se sustituyera o hubiera una sustitución por una arginina, arruinaría por completo esa interacción. Entonces, si utilizamos el esquema para calificar el alineamiento como si fuera de nucleótidos de manera sencilla, y veamos, por ejemplo, en esta tabla, que si encontramos una metionina le va a dar un match, un punto, un valor positivo, pero por una isoleucina le da un 0 cuando mantiene las propiedades hidrofóbicas, y una arginina le va a dar 0 porque arruina por completo la interacción. No queda justificado en este caso que utilicemos una matriz tan simple, porque no estamos tomando en cuenta las propiedades físico-químicas de los residuos. Entonces, para el caso de proteínas, algunas sustituciones deberán recibir una puntuación más alta en comparación con otras, y los factores que influyen en justo esta probabilidad de sustitución mutua son tan numerosos que predecirlas teóricamente sería una tarea muy, muy difícil. Entonces, las matrices que califican alineamientos de proteínas se calculan directamente de calcular las tasas de sustitución reales a partir de alineamientos de secuencias de proteínas reales, es decir, de proteínas depositadas en bases de datos. Existen dos familias, como lo mencioné anteriormente, PAM y Blossom, y vamos a ver justo las diferencias a continuación. Entonces, la matriz de sustitución de aminoácidos nos dice la probabilidad de que un aminoácido I sea sustituido por un aminoácido J. Y eso se calcula para todos los pares de aminoácidos posibles. No todas las sustituciones posibles entre aminoácidos se observan con la misma frecuencia, debido a sus propiedades bioquímicas, tales como tamaño, polaridad e hidrofobicidad, y las matrices de sustitución tienden a dar menos penalizaciones a los aminoácidos más intercambiables. Y recordemos que el objetivo de calificar un alineamiento es valorar el coste evolutivo y funcional de cambiar un residuo por otro, como lo veíamos en el ejemplo, en donde puedes aniquilar la interacción hidrofóbica entre esas proteínas y que era vital para la célula. Aquí en la imagen les pongo cómo se ven
las matrices de sustitución de aminoácidos. Tenemos en las filas a los 20 aminoácidos, igual en las columnas, y los valores calculados, las probabilidades de que sean sustituidos, y en donde vemos que los valores más altos, esta es una matriz Blossom, los valores más altos están dando para cuando son sustituidos por aminoácidos por ellos mismos o cuando son sustituidos por un aminoácido que mantiene las propiedades físico-químicas. Para el caso de las matrices PAM, cuyo nombre viene de Percent Accepted Mutations, porcentaje de mutaciones aceptadas, son matrices creadas en 1978, se derivan de alineamientos globales, de secuencias que estaban cercanamente relacionadas, es decir, que tenían un 85% de similitud entre ellas, y se construyeron para observar sustituciones entre proteínas homólogas. En este set de proteínas se encontraron 1571 sustituciones en 71 grupos de proteínas. Entonces, lo que nos muestra la matriz SPAM es el cambio en una proteína de un aminoácido a otro que ha sido aceptado por la selección natural, es decir, que se enfoca en cambios conservativos. Nos dice, con base en probabilidades de ocurrencia de cada aminoácido, la matriz nos genera una matriz de probabilidad de mutación. Nos dice la probabilidad justo de que un aminoácido sea mutado en otro durante un periodo definido. Y cuando hablan de periodo definido se refieren a una unidad de divergencia que establecieron que le llamaron un PAM. Entonces, un PAM se refiere a que si tuviéramos dos secuencias, cada una de 100 aminoácidos alineada, solamente habría uno solo por ciento de los aminoácidos cambiados entre dos secuencias. Después, más adelante, para incrementar la divergencia en la familia de matrices PAM, lo que hizo fue extender la familia de estas matrices, en donde se multiplicó la matriz 1PAM por ella misma n veces y se obtuvieron a la familia de matrices PAM 60, PAM 80, PAM 100, PAM 250, que básicamente son extrapolaciones de la matriz PAM 1 porque está multiplicada por ella misma 250 veces, por ejemplo. Y en esta matriz, por ejemplo, ya se observa que el porcentaje de similitud entre las secuencias que conformaron esa matriz o de donde se originaron, ya se parecen entre ellas un 20%. Esto lo hicieron con el objetivo de poder utilizar las matrices PAM para calificar alineamientos de proteínas que no se parecían nada entre ellas, porque la principal limitante cuando crearon la matriz 1PAM era que la divergencia era muy poca. Entonces es muy poco probable que encuentres que dos secuencias comparadas únicamente tengan cambiado un solo residuo. Entonces veamos que el sufijo, entre más grande es, significa que es más divergente, que son más diferentes el set de proteínas del que se obtuvo la matriz. Caso contrario a las matrices Blossom, cuyo nombre viene de Block Substitution Matrices, estas fueron creadas en 1992, y a diferencia de las matrices PAM, estos valores están basados en observación de frecuencia de sustitución en bloques de alineamientos locales. Recuerden que PAM se obtuvo de alineamientos globales. También se enfocó en regiones conservadas, ya no en cambios conservativos, sino ya en bloques de regiones conservadas. Se partió de 500 grupos de proteínas relacionadas. Actualmente Blossom cuenta con 1500 grupos de proteínas relacionadas. Se encontraron 2000 bloques de patrones de aminoácidos conservados. Y básicamente contesta a la pregunta de con qué frecuencia ocurre la sustitución, por ejemplo, de una valina por una isoleucina en proteínas que se sabe que están relacionadas. Al igual que PAM, un puntaje positivo indica que es más probable la sustitución, que ocurra una sustitución de cualquier otra que se hiciera al azar, es decir, le da un sentido biológico, y un puntaje negativo a lo que es menos probable que ocurriría y que podría tener un efecto en la función, como mencionamos en el ejemplo. La familia de matrices Blossom está Blossom 45, Blossom 62, que es la más utilizada y la que está por default en la mayoría de los programas, Blossom 80, a diferencia de PAM, en cuanto mayor sea el sufijo, indica que mejor lidia con las proteínas más cercanas, es decir, que aquí no hay extrapolación, sino que para Blossom 45 se utilizaron grupos de proteínas que se parecen un 45%, tienen un 45% de similitud. Para Blossom 62
las proteínas tienen un 62% de porcentaje de similitud y para Blossom 80, un 80% de porcentaje de similitud. Entonces, contrario a PAM, en cuanto a medio sea sufijo, se utilizan cuando las proteínas que tienes sospechas que son más cercanas. Y entonces no hay extrapolación, sino observación directa de las mutuaciones en secuencias relacionadas. Y es por eso que algunos programas prefieren las matrices Blossom, aunque tienen a las matrices PAM, pero te recomiendan que partas de Blossom por el algoritmo que están utilizando. Bueno, pues entonces, ¿cuál utilizamos? En el cuadro azul les muestro justo la comparación de equivalencias entre PAM y Blossom, que PAM 1, recuerden que las secuencias son prácticamente idénticas, Blossom 80, 80% de similitud, Blossom 62 equivale a PAM 120 y Blossom 45 a PAM 250, en donde las proteínas ya son muy divergentes. Entonces, la elección de una matriz de sustitución depende de la similitud entre las secuencias, pero no siempre sabemos la similitud de secuencias. Entonces, lo que tenemos que hacer es repetir los alineamientos con varias matrices y quedarnos con la que nos dé el mejor alineamiento, es decir, la que nos dé el mejor score. El tercer apartado es entonces para que hablemos un poco de qué alineamos, secuencias de ADN o secuencias de aminoácidos. Que aquí puse un ejemplo para que podamos abordar este tema que aún en algunos foros es tema de discusión. Aquí tenemos un alineamiento de secuencias de VIH. Está enfocada únicamente en la sección que codifica para la proteína GAG, que está en la cápside del virus y que le puede dar o que le puede conferir resistencia a fármacos. Pero los cambios únicamente se manifiestan a nivel de proteína. Este es un alineamiento entonces de aminoácidos y podemos explorar dichos cambios, ¿no? Sean sustituciones o indeles. Entonces, al ver este alineamiento, pues no se ve mal, tenemos regiones bien alineadas. Pero ¿qué pasa si lo vemos a nivel de nucleótidos? Es decir, que de este alineamiento utilizamos una herramienta para obtener la secuencia de nucleótidos. Voy a hacer un cambio de diapositiva rápido. Pues si lo vemos, dijimos, no se ve tan diferente el alineamiento. ¿Okay? Es la misma región, pero si vemos la parte de abajo del alineamiento, estas regiones, por ejemplo, podría mejorarse mucho para maximizar el score. Y permítanme hacer una pausa aquí. Una vez que tenemos un alineamiento y lo vemos en un programa para visualizar alineamientos que veremos más adelante, este por ejemplo se llama CView. Son programas que te permiten cargar tu alineamiento, ver de acuerdo a colores, te permite aquí abrir más archivos, te permite seleccionar las secuencias en esta región, moverte con la barra para ver todo el alineamiento. Y cuando me refiero a podría mejorarse mucho para maximizar el score, recuerden que cuando les comenté cómo se califica un alineamiento, se le da mucho peso a los gaps. Entonces, aquí por ejemplo, esta región donde vemos puros gaps, más adelante veríamos, si pudiera bajar la pantalla, perdón, vería que hay una secuencia que tiene aquí residuos que está abriendo este gap. Aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos esta secuencia, esta y esta, por ejemplo, que están abriendo estos gaps. Y con el objetivo de mejorar el score, yo podría seleccionar estas columnas del alineamiento, darles eliminar, volver a alinear, y como ya no va a encontrar estas regiones, va a disminuir la cantidad de gaps y va a encontrar o me va a arrojar un mejor score. Y podría decir, pues este es un buen alineamiento, tengo un buen score. Pero tiene poco sentido biológico. Si pensamos como ribosoma, el ribosoma no va a ver si había o no determinado nucleótido, simplemente lo que va a hacer es traducir. Si eliminé aquí información vital, si había una inserción o una lesión, una sustitución importante, poco le va a importar al ribosoma, este únicamente va a traducir. Pero, ¿qué pasa entonces si tomo las secuencias de nucleótidos original de esta proteína? No la que obtuvo a partir de aminoácidos, sino la original. Y lo alineo. Hago un cambio rápido y digo, pues, no se ve mal, se ven bastante parecidos. Pero veamos un detalle en esta región. Voy a hacer un zoom a esta región. Veamos este pequeño detalle, ¿no?
Con tal de maximizar el score del alineamiento, el algoritmo pone secuencias fuera del marco de lectura. Y es impensable porque el ribosoma no va a leer de dos en dos. Entonces, si este alineamiento de nucleótidos utiliza una herramienta para ahora obtener su secuencia de aminoácidos y poder observar los cambios que pudieran estar dándole justo resistencia a fármacos a esta proteína GAG, me va a entregar esto. Se ve alineado, pero también tengo residuos que aparecen en una X y aparecen como X porque no encontró el aminoácido para el cual codifica, porque recordemos que no había tripletes. Entonces, ¿qué alineamos entonces? ¿Secuencias de nucleótidos o secuencias de aminoácidos? Sí podemos alinear una secuencia de nucleótidos, sí se pueden alinear, pero si es codificante, tiene una estructura inherente a su uso y de modo que nos será más conveniente primero traducirlo en su marco de lectura correspondiente, alinearlo y después regresarlo a nucleótidos y a partir de ahí hacer inferencias correspondientes. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda de por qué lo regresaríamos de nuevo a nucleótidos. ¿No podríamos trabajar ya con los aminoácidos? Sí, puedes trabajar directamente con los aminoácidos. Si tuviéramos únicamente la secuencia de aminoácidos, puedes a partir de aquí alinear y editar, pero si tienes algo una secuencia que es codificante, te conviene ver entre nucleótidos y aminoácidos para corroborar que tu alimento tiene sentido biológico. Por ejemplo, que no eliminaste una región importante de DNA y entonces a lo mejor en el de nucleótidos dices, esta zona no la puedo tocar y por lo tanto en el alimento de proteínas tampoco puedo tocar esa zona porque es importante. Pero sí, es mejor ver sobre aminoácidos porque los algoritmos lo que hacen únicamente es trabajar para entregarte el alineamiento con la mejor calificación. No significa que sea el verdadero. Ok, gracias. De nada. Ok, entonces aquí les pongo los programas que se utilizan para hacer justo esa traducción. Está uno en Expasy, que es justo la de SwissProt. La herramienta se llama Translate y también en el European Bioinformatics Institute también tienen una herramienta que es justo Sequence Translation. Aquí les dejo las ligas. Aquí pueden hacer justo esa conversión de nucleótido a aminoácido o aminoácido a nucleótido. El siguiente apartado se refiere justo al alineamiento por pares. Para recordar, recuerden que para alinear dos secuencias tenemos el algoritmo global y el algoritmo local. Entonces comencemos con el alineamiento global, que utiliza el algoritmo de Saul Needleman y Christian Gunsch. Needleman-Gunsch. Aquí está el nombre del artículo que publicaron en 1970, donde proponen usar programación dinámica, que era más un término utilizado en ese momento como para cuando comenzaba lo de computación y matemáticas, pero que se aplicara a alinear secuencias. Entonces, la programación dinámica a lo que se refiere es o como tres que serían enunciados que describen qué es una programación dinámica. Se refiere primero a romper un problema en pequeños subproblemas, resolver estos subproblemas y utilizar soluciones óptimas para construir una solución óptima al problema original, es decir, unir las soluciones de los subproblemas y obtener al final la solución de tu problema original. Y esta programación dinámica la aplicaron entonces para alinear dos secuencias y establecieron un protocolo, una metodología para llevarlo a cabo, en donde se crea una matriz de m columnas y n filas, en donde m y n corresponden al tamaño y longitud de las secuencias que se van a alinear. Se hace un llenado de la matriz, un segundo paso que le llaman rastreo y el tercer paso que entrega el alineamiento. Entonces vamos a entrar a eso, les voy a explicar cómo se llena esta matriz. Vamos a alinear las palabras what y la palabra why. Entonces, en la matriz se coloca las dos secuencias, que en este caso son secuencias de letras que queremos alinear.
en una fila y la otra en una columna. El esquema de calificación va a ser que para un match el valor es +1, un mismatch va a ser un -1 y abrir un gap va a costar -1. Entonces, en la primera fila se comienza en 0 y se coloca lo que vale el gap score de manera ascendente, -1, -2, -3, -4, etcétera, si la palabra fuera más larga. Lo mismo para la primera columna, partemos de un 0 y se pone el gap score, -1, -2, -3, etcétera. Como este es muy cortito, se queda hasta -3 y -4. Y entonces comienza el llenado de la matriz. Y evaluamos entonces la primera fila con la primera columna. W con W sería entonces un match. El valor es +1. Y comenzamos el llenado de la matriz, que indica que entonces se suma el valor de la casilla izquierda más el valor que le toca a esta casilla, que es un match, es +1. Entonces, -1 más 1 nos da un valor de 0. El valor de la casilla diagonal, que en este caso es 0, más el valor del match, +1, 0 más 1, 1. El valor de la casilla superior, que en este caso es -1, más el valor de lo que se encontró en esta columna, que es un match y es +1. -1 más 1 da 0. Y te preguntas entonces, ¿qué casilla otorgó el valor más alto? La casilla izquierda, que dio 0, la casilla diagonal, que nos entregó un 1, o la casilla superior, que nos da un 0. Ok, la casilla diagonal. Entonces se coloca el valor de W con W, el valor mayor que se encontró, que fue 1, y se coloca una flecha indicando qué casilla le dio el valor mayor. ¿Hasta aquí tiene alguna duda? Ok, ¿no? Bueno. Entonces, si continuamos llenando así toda la matriz, en donde ahora, por ejemplo, W con H es un mismatch que vale -1, y digo el valor de la casilla izquierda, que ahora es +1, -1, me daría 0, -1, que es la diagonal ahora, más el valor que se obtuvo aquí, que es -1, -1 menos 1 sería -2, la casilla superior, -2, más -1, porque es un mismatch, me daría -3. Entonces digo, ¿quién le da el valor mayor? Sería la casilla de la izquierda. Entonces pongo que vale aquí 0 y la flecha indicaría que esta casilla fue la que le dio el valor. Al final, aquí se les puse ejemplo, al final nos quedaría la matriz así. Estas son los valores y estas son las flechas. Entonces aquí tenemos un caso especial en donde la casilla de Y con T tiene dos flechas, porque si hacemos la cuenta, que aquí es un mismatch, porque Y y T no son iguales, y hago la resta de la casilla izquierda, de la casilla de la diagonal y la de la casilla superior, si hago -1 más 1 me da 0 y -1 más 1 me da 0, entonces dos casillas me están dando el mismo valor y por lo tanto pongo dos flechas, que la casilla de la izquierda me entregó el valor mayor que estoy poniendo aquí, que es 0, pero también la casilla de la diagonal. Y es en este caso cuando el programa te puede entregar, bueno, tiene dos alineamientos finales candidatos que entregarte y te va a entregar el que mejor tenga score. Veamos entonces el primer alineamiento que nos podría entregar. El tercer paso se llama rastreo y alineamiento. Entonces, para alinear globalmente proteínas, secuencias de proteínas o de aminoácidos, ya que una vez que está la matriz llena con los valores y con las flechas que indican la dirección, se comienza a leer en la casilla inferior derecha. Y vayamos primero por el primer camino, que lo puse en flechas verdes. Como nota para comenzar a leer esta matriz, las flechas horizontales y hacia arriba, como esta, nos indican que va a haber un gap o un espacio, y la flecha diagonal nos indica que es un match, o sea que los caracteres tienen que ir en la misma columna. Entonces escribo la palabra what y comienzo a hacer mi lineamiento. Y digo ok, W, perdón,
Y con T, la flecha me indica que es un gap. Entonces lo coloco. Me voy a la casilla que indica la flecha, que es A con Y. Hay una flecha en diagonal, lo que me indica que van en la misma columna. Entonces A e Y van en la misma columna. Subo a la casilla que indica la flecha, que ahora es H con H. Hay una flecha en diagonal que me indica que van en la misma columna. Las coloco en la misma columna. Subo a la casilla que indica la flecha, que ahora es W con W, y hay una flecha en diagonal que indica que van en la misma columna. Entonces lo pongo en la misma columna. Tengo mi primer alineamiento. Si vamos por el segundo camino, que ahora lo puse de color anaranjado, recuerden que empecemos a leer en la casilla inferior derecha. Y ahora tengo T con Y y tengo una flecha diagonal que me indica que los caracteres van en la misma columna, entonces coloco T y en la misma columna. Subo a la casilla que indica la flecha, que ahora es A con H, y la flecha me indica que esto es un gap. Entonces A con H es un gap. Voy a la casilla que indica la dirección y ahora es H con H, en donde hay una flecha en diagonal que indica que es un match. Coloco los caracteres en la misma columna. Subo a la casilla siguiente, en donde está W con W, en donde la flecha es diagonal y indica un match. Pongo los caracteres en la misma columna. Si subo a la casilla que sigue, es 0, y cuando el algoritmo encuentra este 0, para. Entonces, si calificamos ambos alineamientos, nos da un puntaje de 4, ¿sí? Sumando esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y si lo califico aquí también, es 0 más 1 más 2 más 1, 4. Ambos alineamientos tienen el mismo puntaje, así que cualquiera de los dos alineamientos serían entregados por el algoritmo, ya sea este o sea este. Si corren el alineamiento dos veces con el mismo programa, con las mismas secuencias, es posible que en el primer intento les entregue este alineamiento y en el segundo intento les entregue este alineamiento. ¿Tienen alguna duda aquí hasta cómo se alinea de manera global? Ok, entonces continúo con el alineamiento local. Se utiliza también la programación dinámica. Este algoritmo se llama Smith-Waterman, que fue propuesto en el 81. Aquí está la referencia del artículo en el que lo publicaron. Hace el mismo uso de esta programación dinámica, pero ahora para hacer un alineamiento local. Recuerden que este se enfoca únicamente en regiones. Es básicamente lo mismo de la matriz de M por N. Cómo se hace el llenado y cómo se hace el rastreo, hay diferencias pequeñas. Por ejemplo, la primer fila y la primer columna, en lugar de llenarlas con el valor del gap score, se llenan con ceros. Un puntaje para llenar la matriz jamás es menor a 0 y solamente escribe los valores si son mayores a 0. Y el rastreo comienza en la celda con el puntaje o con el score más alto y termina en una celda con puntaje igual a 0. Por ejemplo, este alineamiento en donde alineamos la palabra proteína contra la palabra proteoma, como les indicaba, la primera fila se llena con ceros en lugar del gap score y la primera columna se llena con ceros. Vamos a evaluarlo con con los mismos valores que hicimos el evento global, ¿no? Un match más 1, un mismatch menos 1, un gap score o la presencia de un gap menos 1. Se llena lo mismo. Por ejemplo, veamos la primera casilla, ¿no? Es una P con una P. Es un match que vale más 1. Se llena igual. Entonces, el valor de la casilla izquierda, 0, más la casilla, que es un match más 1, vale más 1. El valor de la casilla en diagonal, 0, más 1, 1. El valor de la casilla superior, 0, más 1, 1. Y se coloca el valor más alto, que para los tres casos pues es más 1. Es mucho más fácil de llenar porque tiene ceros. Sería lo mismo de P con R, P con O, P con T, etc. Entonces, a diferencia del global,
no se comienza leyendo en la casilla inferior. Se comienza leyendo en donde se encuentre el valor más alto. Para este caso, que es 5, el valor más alto, aquí comenzamos a leer la matriz. Aquí ya no coloqué todas las flechas porque iba a causar mucha confusión, sino únicamente coloqué las flechas para hacer el rastreo del alineamiento. Entonces se comienza a leer la matriz en donde está el valor más alto, que es 5, y seguimos lo mismo, ¿no? ¿Quién le dio el valor más alto? La casilla de la diagonal. A esta que le dio el valor más alto, la casilla de la diagonal, y se va escribiendo, ¿no? E con E, entonces es un match. T con T es un match. O con O es un match. Y si vemos, nada más lo que nos está entregando es únicamente la región que coincidió, que para ambas palabras es prote. Lo demás no entra en el alineamiento. Y así se hace un alineamiento local. Aquí les puse otro ejemplo en donde alineamos la palabra snake contra la palabra lake. Y lo mismo, aquí coincide que justo está el valor más alto en la casilla inferior, pero no significa que se empiece a leer de ahí, sino desde donde está el valor más alto. Se hace el rastreo de acuerdo a la dirección de las flechas, acaba en donde está un 0, y entonces lo único que nos alinea son las terminaciones AKE y AKE de cada una de las palabras. ¿Ok? Otra versión para alinear secuencias, para alinear dos secuencias, es la gráfica de puntos o el dot plot, en donde pues se hace para visualizar justo la similitud entre dos secuencias de una manera muy sencilla, en donde la región de similitud aparece como una serie de puntos en diagonal. Son dos secuencias comparadas, igual se construye en una fila una palabra, en una columna la otra palabra, y donde haya un match se coloca un punto. Si hay un mismatch, se deja en blanco. Y cuando suficientes puntos están alineados, se conectan con una línea. Esas son más comunes de ver y generalmente algunos programas es como el primer paso para visualizar cómo se verían las secuencias alineadas. Y aquí puse dos ejemplos, alineé dos secuencias que generalmente utilizo en el proyecto en el que estoy trabajando, de manera global y de manera local. Aquí está, ¿no? Las dos secuencias, sus nombres, la matriz que se usó, que por default es Blossom 62, me está diciendo que el gap penalty, que por cada gap abierto va a descontar 10 puntos y por cada gap extendido va a quitar 0.5. Me dice el elemento mide 242 residuos, el porcentaje de identidad me dice que son de 70 de 242 son idénticos y que 122 de 242 se parecen. Me dice cuántos gaps tuvo que abrir y el score final, 275, ¿no? Entonces aquí puedo ver el inicio de las proteínas, el final, cómo lo alineó, en donde la línea es match. 2 puntos es que se parecen en propiedades, pero no son idénticos, ¿no? Que llamaríamos como un mismatch. Para el caso de local, aquí tienen los mismos datos, pero mira, veamos la longitud del elemento es menor, porque únicamente me está entregando el local, las partes de la proteína que pudo alinear. El porcentaje de identidad baja, así como el porcentaje de similitud abrió menos gaps porque comparó menos caracteres y me da un score más alto, 286 contra 275. A partir de esto podía quedarme o decidir que me conviene alinear globalmente o localmente a estas proteínas. Para mi caso, me enfoqué en elemento local porque me importaba ver regiones específicas dentro de la secuencia de proteínas, el inicio y el final no me importaba ver tanto cómo se parecían, entonces yo elegí quedarme con un elemento local. Pero si a ustedes les interesa ver en su totalidad la secuencia de proteína o de nucleótido, global será su mejor opción. Recurso en línea, lo que les pongo aquí son los links de donde pueden hacer alineamientos globales y locales en línea. Entonces, de nuevo, tenemos la página del European Bioinformatics Institute, en donde está el alineamiento global, que se llama Needle, y local, que se llama Water, de sus autores. Si ven la página y buscan aquí en Tools o en Find a Tool, si buscan Needle y Water, son los alineamientos. Y también en la misma página podemos encontrar para hacer una gráfica de puntos o el dot plot de tu alineamiento de dos secuencias. Aquí les dejo también las ligas. Lo que te pide es que pongas la secuencia 1, la secuencia 2 y que des el alineamiento. Ahora para el alineamiento múltiple pues es otra historia diferente, que
Veamos. Bueno, un alineamiento múltiple de secuencias, o MCA por sus siglas en inglés, es el alineamiento de dos o más secuencias, mayor de dos secuencias de nucleótidos o de aminoácidos. ¿Qué información podemos obtener? Nos permite indagar más sobre la relación estructura-función, aminoácidos importantes para la función de la estructura, encontrar las regiones conservadas, los residuos conservados importantes, o revisar si realmente son importantes justo esta relación estructura-función. Son un prerequisito para hacer un modelado por homología, para hacer una predicción de estructura secundaria y la base para hacer una reconstrucción filogenética. Los podemos clasificar de acuerdo al algoritmo, a las matemáticas que siguen, en progresivos, iterativos y probabilísticos, que veremos a continuación. Entonces, aquí este diagrama lo que resume es cómo son los pasos para llevar a cabo un alineamiento múltiple de secuencias progresivos e iterativos. ¿Okay? El primer paso es tener las secuencias de entrada o input sequences, construir una matriz de distancias, que ahorita veremos adelante a qué se refiere, construir un árbol guía y de acuerdo al orden en el que aparezcan las secuencias en el árbol guía, alinear las secuencias. Hasta aquí esto es un alineamiento progresivo. Entonces, si ustedes leen que un algoritmo que van a usar o un programa que van a usar usa un algoritmo progresivo, se refiere a que va a construir una matriz de distancias, va a construir un árbol guía y va a construir un alineamiento. Progresivo se refiere a que las va a poner en el orden en el que aparezcan en las ramas del árbol. Si a ustedes les interesa hacer una reconstrucción filogenética, hasta aquí se darían cuenta de que el alineamiento y la construcción de árboles filogenéticos es un problema circular, porque para construir un árbol filogenético necesitamos alinear secuencias, pero para alinear secuencias necesitamos construir un árbol filogenético. Algunos programas pueden construir árboles filogenéticos omitiendo este paso. Son más complejos, involucran teorías bayesianas, un poco más difícil, se incrementa un poco más la dificultad del algoritmo, tarda un poco más, pero te libras de entrar justo en este círculo, ¿no? Este problema circular de árbol y alineamiento. Ahora, si aquí justo encerré en verde lo que involucra un alineamiento que sea progresivo e iterativo. Es decir, que después de obtener este alineamiento, en el orden en el que indican las ramas del árbol, lo refina y después viene un proceso en el que ustedes lo visualizan y lo editan a mano. Pero esta parte de refinamiento se refiere a iterativo porque lo que hace es entrar a este ciclo infinidad de veces o n veces hasta que converge, es decir, hasta que después de 3 o 5 intentos, por ejemplo, ya no logra maximizar el score del alineamiento y entonces lo entrega como el alineamiento final. En este review, que es del 2013, justo resumen los tipos de alineamiento múltiple que hasta ese momento pues habían reportado. Para el elemento por pares, como le mencionaba y lo hemos revisado, está el algoritmo Needleman-Wunsch, que es elemento global, Cameros y K-tuplas, que son algoritmos que utilizan BLAST, que ahorita les daré un ejemplo, y Smith-Waterman, que es el alineamiento local. Esto es únicamente para dos secuencias, un alineamiento por pares. Entonces, Cameros y K-tuplas lo utiliza BLAST en sus diferentes versiones para proteína o nucleótidos. Y lo que hace BLAST básicamente, bueno, ya saben, ¿no? Cuando tiene una secuencia nueva y no sabes qué es, entonces lo que haces es buscarlo, quieres ponerle un nombre o una función, entonces lo que haces es buscar en la base de datos secuencias homólogas a ella para que te puedas dar una idea de qué hace tu proteína o qué hace tu secuencia. El algoritmo que sigue BLAST es un alineamiento por pares. Entonces, básicamente lo que hace BLAST es que tienes tu secuencia input, tu secuencia de entrada, que está aquí de color anaranjado, y lo que hace es que la parte. Entonces, la parte de K-tuplas o Cameros se refiere al número de palabras en el que vas a romper tu secuencia. BLAST por default tiene que el query word
o en la K tupla de la que parte es 13. Es decir, que tu secuencia, que aquí lo vemos, tiene esta secuencia, la va a partir de 3 en 3 en 3 en 3 en 3 y cada tercio lo va a comparar contra toda la base de datos. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, se obtiene la palabra de 3 elementos PQG y lo que va a hacer ahora es buscar palabras vecinas, que es el segundo paso de BLAST. Entonces tienes PQG y utilizando una matriz de sustitución en la que utiliza Blossom 62, evalúa la probabilidad de cambio de aminoácidos. Por ejemplo, la probabilidad de que Q cambia E, de que E cambia R, de que R cambia K, y le va asignando una calificación de acuerdo a la matriz Blossom. Y tiene un límite. Dice, por ejemplo, en este caso que es 13, que son los valores reales que utiliza BLAST. Te dice, todas las palabras que sean igual o mayor a valor 13, que sería a partir de aquí hacia acá, búscalas en otras secuencias, porque si las encuentras en otras secuencias, probablemente sean secuencias homólogas. Entonces aquí en el ejemplo tenemos, por ejemplo, que nuestro query, que es la secuencia de la cual partimos y pusimos en BLAST, aquí está la palabra en color verde que se utiliza para el ejemplo, PQG, encuentra a otra secuencia en la que el equivalente aquí es PMG, y que si vamos a esta tabla, PMG tenía un valor igual a 13, o sea que podía ser una palabra posible. Una vez que encuentra una secuencia que comparte esta palabra, PMG, hace una extensión, como lo indica esta figura, hacia la izquierda y hacia la derecha, y califica el alineamiento. Si rebasa cierto valor o cierto threshold que tú indicas cuando haces la búsqueda en BLAST, te la entrega en el set de datos. Eso los menciono únicamente para que tengan idea de cómo funciona BLAST y que sepan que BLAST hace alineamiento por pares de secuencias contra toda la base de datos. Cuando ven que está tardando mucho es porque está buscando justo todo eso, está partiendo tu secuencia de 3 en 3. Tú puedes modificar el tamaño de palabra, puedes ponerle que sea 6 y se hace más rápido, por ejemplo, aunque implica que tal vez tengas un poco de secuencias basura, por así decirlo. Puedes también modificar la matriz que utiliza BLAST, pero se los menciono únicamente para que les quede como en el panorama que también BLAST o cuando vean Cameros o K-tuplas se refiere a que no están construyendo matrices de distancia ni árboles filogenéticos, sino que están partiendo en letras su secuencia y así buscan secuencias que se parezcan y hacen alineamiento por pares. Para el alineamiento múltiple tenemos el alineamiento progresivo, como les decía, en el que entran Clostal Omega, Clostal W, MAFT, Mosul, que veremos más adelante. También el progresivo iterativo, donde igual entra Mosul, de Coffee, de Align, Saga, y otras herramientas que existen para buscar alineamientos múltiples de secuencias con otros objetivos, ¿no? En el que involucra estructura o hacer búsqueda de homología, como BLAST y BLAST y FASTA, o hacer el alineamiento de motivos. Veremos Clostal, ¿a qué se refiere? Clostal tiene diferentes versiones. Actualmente Clostal Omega, que se originó en el 2011, es la que encuentras en la mayoría por ejemplo, en el European Bioinformatics Institute. Clostal W ya no existe. Clostal W era a través de línea de comandos en el 94. Clostal X en el 97 ya tenía una versión gráfica, pero eran muy lentas cuando incrementaba el número de secuencias. Entonces Clostal W y Clostal X, hasta donde yo sé, ya no las encuentras casi en línea. Al menos Clostal W no. Entonces son métodos rápidos, pero lentos cuando incrementas el número de secuencias. Aquí les puse una imagen del formato Clostal, que es el más famoso entre formatos de alineamientos, en donde el color es de acuerdo a las propiedades físico-químicas de los aminoácidos. Clostal únicamente, Clostal W y Clostal X pueden alinear nucleótidos y aminoácidos, pero Clostal Omega únicamente es para alinear aminoácidos. Clostal W y X, en este diagrama, lo que representa es qué paso sigue. Entonces, primero tú le das una secuencia de aminoácidos o ácidos o nucleótidos. Lo que hace es alineamiento por pares con el método K-tuplas, que es justo el que les mencionaba que hace BLAST. Es decir, que en lugar de alinear por el método de global y local, de hacer
la progresión dinámica, ¿no? Llenar la matriz, hacer el rastreo, hacer el alineamiento, seguir la dirección de las flechas. Para ahorrarse eso, que implica tiempo de cómputo y por lo tanto tiempo de espera en tu alineamiento, lo que hace es utilizar métodos de palabra, ¿no? Cátuplas. Parte tu secuencia o parte de las secuencias que le estás dando en palabras, busca secuencias que compartan esas palabras y alarga los alineamientos hasta que encuentra un buen score. Entonces eso hace que sea un método rápido. El siguiente paso es que después de que encuentra esos alineamientos por pares entre caracteres, construye o les da un valor de distancia. ¿Okay? Entonces, la distancia, hay diferentes fórmulas para obtener la distancia entre secuencias, en donde se hace una suma de caracteres idénticos o similares y se divide entre la secuencia, entre la longitud total de la secuencia, y se obtiene un valor de distancia. Con esas distancias, que para el caso de Clostal, mide las distancias o encuentra las distancias de qué secuencias se parecen y qué no. Y construye el árbol guía para el alineamiento con el método de neighbor joining o el método de vecino más cercano, que es básicamente este. Entonces comienza esto con el paso A, en donde se parte de un árbol sin topología definida, no resuelto, en donde todas las ramas o todas las secuencias están unidas a un punto central. Noten que algunas son más largas que otras, las ramas que unen al punto central, y se refiere a que son menos parecidas. Las que tienen distancias más pequeñas o más cortas son las que se parecen más. Para cosas del ejemplo, cuando ven la línea punteada se refiere a que no se ha resuelto esa parte del árbol. Entonces, ese es el primer paso de las secuencias. Aquí tenemos de la secuencia A a la secuencia G. El segundo paso es que mide las distancias de todas contra todas y las que estén la distancia más corta, que para este caso es F y G, determina que van juntas y crea el nodo U. Para el tercer paso, mide ahora las distancias de todas contra todas, pero ahora contra el nodo U. F y G ya están como ramas del árbol. Y ahora encuentra que las más cercanas a F y G, es decir, al nodo U, es la secuencia E y coloca el nodo V. Y ahora, en el siguiente paso, vuelve a hacer lo mismo. Ahora calcula las distancias de V contra D, contra C, contra B, contra A, y quien sea las más cercanas estarán juntas. En el paso D encuentra que C y B son las que tienen la menor distancia y crea el nodo W y vuelve a medir las distancias hasta que resuelve toda la topología del árbol. Y a partir de esto, hace el alineamiento progresivo. Es decir, que de acuerdo al orden que indiquen las ramas del árbol guía, será el orden en el que acomode las secuencias en el alineamiento. Aquí lo que puse es una figura que resume justo lo que les acabo de explicar. Las secuencias 1 a 4, que se calcula la distancia, la matriz de distancias, en el que se cuentan las diferencias o las coincidencias exactas entre la longitud de las secuencias, y a partir de esta distancia se construye un árbol guía, y el alineamiento será progresivo, porque recuerden que cuando vemos alineamiento progresivo significa que estarán en el orden en el que indiquen las ramas del árbol, que va primero 1, 2, 3 y 4, y ese te entrega finalmente Clostal W y Clostal X. La principal desventaja es que al incrementar el número de secuencias, el tiempo de cómputo incrementa mucho para construir esta matriz de distancias y hace que sea mucho más lento. Además de que podrían acumularse errores si calcula mal o encuentra, o pongamos por ejemplo que la secuencia 3 se parece más a la secuencia 1, pero que en esa primera ronda única encontró que se parecía más a la secuencia 2 y no vuelve a evaluarlas porque ahora no las toma en cuenta ellas, sino toma en cuenta al nodo contra ellas. Entonces ese error sería acumulativo y no entra a una etapa de refinamiento como otros programas. Entonces por eso los creadores de Clostal decidieron crear Clostal Omega, que es una herramienta mucho más poderosa y que únicamente es para aminoácidos. Como vemos en la figura, es mucho más complejo. El primer paso es hacer un alineamiento por pares utilizando el método de cátuplas, que es lo mismo que veíamos, ¿no? Cámeros o cátuplas.
Generalmente cuando encuentras la palabra cámero se refiere a nucleótidos o que vas a utilizar nucleótidos y catuplas cuando vas a alinear aminoácidos. Entonces el primer paso es justo calcular esas distancias entre pares utilizando el método de catuplas. Se ahorran hacer Smith-Waterman o Needleman-Wunsch, llenado de matriz, ver las flechas, la dirección, te lo ahorras, partes las secuencias en palabras, buscas coincidencias entre las palabras, alargas los alineamientos y te ahorras tiempo de cómputo. Después utiliza dos métodos de clustering o de agrupamiento, que es el algoritmo MBET y el algoritmo K-means, que básicamente lo que hacen es acelerar los cálculos para construir esta árbol guía. Utilizan las distancias obtenidas de esta comparación, agrupa en clusters agrupa las secuencias entre secuencias las que se parecen, las que coinciden más, elige una secuencia representante y calcula una nueva matriz de distancias con las que se construyen árboles guía diferentes que se unen en uno solo para construir un árbol guía con el que será el alineamiento progresivo. Entonces, por ejemplo, para esta parte de construir el árbol que se hace la construcción con el algoritmo UPGMA, ya no es Neighbor Joining como Clostal, W y X, esto lo que hace es que utiliza las distancias obtenidas en estos pasos, en K-tuplas, en MBET y en K-means, para obtener la matriz de distancias y a partir de ahí hacer el árbol guía, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer paso está... pues es complejo seguir cómo se va llenando la matriz, pero partiría de que el valor más bajo, de acuerdo al algoritmo que utiliza, el valor más bajo significa que están más cerca, o sea, la distancia es más corta, entonces estas son las más cercanas. Para este caso, B y F son las secuencias más cercanas, las coloca aquí y divide el valor entre 2 y esta distancia es 0.5 y 0.5 para cada uno. Después acorta la tabla y dice, ya no vas a comparar contra B y F solas, ahora B y F son una misma. Recuerden que les decía que ya no compara entre ellas y por eso a veces acumula error o arrastra errores, sino que ahora ve por el nodo, que ahora el nodo se llama BF, y ahora busca las secuencias con la menor distancia, que para este caso son A y D, que es 8. Entonces ahora las coloca aparte, A y D, y divide la distancia entre 2. Este árbol, esta construcción de UPGMA, asume que la distancia a la raíz del árbol es equidistante. Por eso las divisiones se permiten hacer entre 2. Que también tiene algunos peros cuando haces la construcción del árbol, porque si asumes que es equidistante la longitud de la raíz o la distancia, pues ya con datos reales es poco probable, ¿no?, que todo tenga la misma distancia hacia la raíz. Entonces, como mencionaba, ahora ya no va a comparar contra A y D, sino contra el nodo AD, y acorta la tabla. Ahora busca la distancia más corta, que es BF con G. Entonces BF con G saca aquí a G y divide la distancia entre 2, entonces ahora es 6.25. Acorta la tabla y ahora compara BFG contra AD contra BFG y C. Encuentra la menor distancia, que es ahora entre BFG y AD. Entonces coloca esta distancia y vuelve a dividir entre 2 porque es equidistante. Vuelve a comparar ahora el nodo ADBFG contra C y E, encuentra que la menor distancia es con C, entonces aquí está C ahora, divide entre 2 y coloca el valor. Ahora nada más compara contra E y encuentra que es independiente, 34, vale 34, pero entre 2 y 17. Y así construye el árbol guía. Entonces, en este orden, las secuencias aparecerán en tu alineamiento: A, D, B, F, G, C y E. Tiene un último paso en donde ya Clostal Omega se convierte ahora en progresivo e iterativo, porque hace un refinamiento. Utiliza una herramienta del programa Hammer que utiliza modelos ocultos de Markov. Un modelo oculto de Markov es básicamente una tabla de 20 contra 20 aminoácidos contra los 20 aminoácidos, en donde cada casilla te indica la probabilidad de que ese residuo se encuentre
o sea, sustituido por este después de observar tu alineamiento o que en este caso serían los alineamientos previos. Entonces, es una herramienta muy poderosa que bueno, utiliza HH-Align, es parte de Hammer, que utiliza modelos ocultos de Markov. Y lo que hace es que utiliza modelos ocultos de Markov para refinar tu alineamiento. Es decir, que cada secuencia del alineamiento la convierte en un modelo oculto de Markov y la compara con la siguiente y ve que tenga sentido ese alineamiento, es decir, que los caracteres en la misma columna tengan una buena probabilidad. Si no, lo elimina y puede todavía modificar el orden. Esto lo hace para lidiar con el error que podría acarrear construir el árbol utilizando este algoritmo, que considera equidistante a la raíz o que puedes, al ya no comparar secuencias, sino los nodos de las secuencias, arrastrar el error de que no estés comparando correctamente las secuencias. Para lidiar con eso, entonces, pusieron la herramienta HH-Align, que construye modelos de Markov ocultos para cada secuencia, y así mejora el score y de alguna manera te garantiza que el alineamiento que estás viendo o que los caracteres que estás viendo en la misma columna tiene la mejor probabilidad de que así haya ocurrido en el transcurso de la evolución, de acuerdo al modelo de Markov que se construyó de los datos observados, que son tus propias secuencias. Bueno, este es para el caso de Klostal. Ahora, para el caso de Mosul, aquí está el autor, que se apellida Edgar. Mosul también entra en los algoritmos que son progresivos e iterativos. Progresivos porque construye el alineamiento de acuerdo al orden en el árbol filogenético, en el árbol guía, e iterativo porque entra a un proceso de refinamiento. Entonces el primer paso tiene tu secuencia sin alinear, el segundo paso es que cuenta los cámeros, como les mencionaba, son programas que utilizan métodos de palabra, no ocupan programación dinámica, como lo vimos el de global y local, construye una matriz de distancia de acuerdo a esas diferencias entre las palabras o las coincidencias. A partir de ahí construye el árbol UPGMA con el método UPGMA, que como vimos es el de construir matriz de distancias, y de acuerdo a las distancias poner a las secuencias más cercanas o con distancia menor cerca. Hace el alineamiento progresivo, es decir, en el orden que indica el árbol. Y una vez que tiene este alineamiento, entra a la segunda parte, que es justo mejorarlo, en donde a partir de ese alineamiento construye una matriz de distancias que le llama Kimura, que como vimos Kimura originalmente era para nucleótidos, pero él asume ciertas cosas en donde construye una matriz que sería como una matriz de sustitución, como si tú utilizaras una PAM o una Blossom. Cuando corren Mosul en línea o la instalan en su computadora, les da la opción de cambiar esta parte, que no utilice Kimura, sino que utilice Blossom o utilice PAM. Pero bueno, a partir de este lineamiento construye su propia matriz de distancias, observando estos datos, vuelve a construir otro árbol filogenético, otro árbol guía, y de acuerdo al orden de las ramas, construye un segundo alineamiento, y en la parte de refinamiento lo que hace es que este árbol, el árbol que se obtuvo en el paso 2, lo corta al azar en diferentes nodos, vuelve a construir subalineamientos de acuerdo al orden en esas ramas, los combina y obtiene un alineamiento 3. Y se hace la pregunta al algoritmo si este alineamiento tiene una mejor calificación o un mejor score que el que se obtuvo aquí. Si responde que no, lo elimina, lo borra. Y si responde que sí, lo guarda y vuelve a este paso en donde el árbol se vuelve a cortar en diferentes puntos, vuelve a crear subalineamientos, los vuelve a ordenar al azar, los vuelve a realinear, vuelve a calificar y si es mejor que el anterior, lo salva, lo guarda y si no, lo elimina. Y finaliza hasta que después de hacer varias veces este paso, no mejora el score y sigue encontrando el mismo valor. Y es cuando te entrega el mejor alineamiento. El siguiente programa es MAFT. Aquí les pongo la imagen del autor, que es Kazutaka Kato.
MAFT es un programa muy poderoso, muy rápido, es como su mejor atributo, ¿no? La rapidez. Y lo logra porque su nombre viene de que ocupa transformadas de Fourier, ¿no? Aquí rápidas, es de Fast Fourier Transform. Para no adentrarnos mucho en la parte matemática, básicamente lo que hace una transformada rápida de Fourier es convertir una señal en frecuencia. Para este caso, él implementó transformadas rápidas de Fourier, en donde las señales son las secuencias y lo que hace es que obtiene sus frecuencias de aminoácidos. Y de esta manera se ahorra hacerlo por programación dinámica, lo que es hacer las matrices, hacer el rastreo, seguir la dirección de las flechas, porque eso es lo que toma mayor tiempo de cómputo. Por eso la mayoría de los programas en donde prácticamente compiten por quién es más veloz y quién puede alinear más secuencias, todos van por librar ese paso, que es lo que hace lento el proceso. Entonces, básicamente lo que hace MAFT es utilizar, o lo que lo apresura es el primer paso, que es buscar las coincidencias entre caracteres, y después se ocupa de mejorar y refinar el alineamiento. Entonces, MAFT tiene tres algoritmos principales. El primero es el método progresivo, el segundo es un método de refinamiento iterativo con un score que le llama WSP, y después tiene un tercer algoritmo en el que utiliza técnicas de refinamiento mucho mejores, que tal vez gastan un poco más de velocidad o te toman más tiempo, pero que te garantiza que te está entregando el alineamiento revisado 1000 veces y que es el mejor, de acuerdo al algoritmo. Entonces el primero, que es la primera opción, que es un método progresivo, es equivalente a Clostal W, es el más rápido y es el default cuando utilizas MAFT en línea o cuando lo instalas en tu computadora. Es el default, es muy rápido. El primer paso entonces es construir una matriz de distancias basadas en el número de las 6 tuplas compartidas. Esto se refiere a que a los aminoácidos los divide en 6 grupos de acuerdo a sus propiedades físico-químicas, y lo que hace es buscar que esos aminoácidos estén en el mismo grupo. Es decir, que ese método de palabras en el que tu secuencia la corta en palabras va a buscar secuencias parecidas, pero que tengan propiedades físico-químicas diferentes, lo que le da como ese sentido biológico de sustitución de aminoácidos. No ocupa Blossom, no ocupa PAM. Construye un árbol guía de acuerdo a esas distancias de la matriz. Hace un alineamiento progresivo, es decir, que pone el orden de acuerdo a las ramas del árbol. Vuelve a reconstruir el árbol guía. A partir de ese alineamiento lo destruye, vuelve a reconstruir el árbol guía y realinea y te entrega un alineamiento. Tarda como 10 segundos hacer esto con unas 100 secuencias. Perdón. Así es la abreviación por Fast Fourier Transform. Y también tiene otra opción en el que puedes hacer el mismo procedimiento, pero en lugar de, para compararlo contra, si lo hiciera por Needleman-Wunsch, que es un alineamiento global, también tiene una versión, aquí está Needleman-Wunsch NS1, en donde te da la opción de evitar utilizar transformadas de Fourier y utilizar esa programación dinámica para que compare los métodos, que te entregan casi alineamientos iguales. El siguiente algoritmo es el FFT-NSI y viene justo de iterativo, que ya entra a un paso de refinamiento. Hace lo mismo, reconstruye el árbol, bueno, las tuplas compartidas, árbol guía, alineamiento progresivo, reconstruye el árbol guía, realinea, pero ahora entra en un refinamiento iterativo que le llama WSP, en el que esta figura lo resume. Parte de aquí, tú tienes tu alineamiento final. Lo que hace es que están acomodadas de acuerdo al árbol guía. Lo que hace es romper ese alineamiento, hacer todas las combinaciones posibles, vuelve a optimizar grupo por grupo, es decir, que esta sección, estas 3 secuencias las compara con estas 2 secuencias y así 1000 veces. Aquí, por ejemplo, nos ejemplifica la matriz, aquí están las flechas de cómo es el seguimiento del alineamiento de este grupo contra este grupo. Encuentra un mejor puntaje, un mejor score, lo presenta, ahora están en diferente orden, o con más gaps o lo que sea que haya optimizado el score, y si es mejor el resultado te entrega el alineamiento final. Si no,
vuelve a entrar a este ciclo hasta que converge. Por último, el alineamiento o el algoritmo final que tiene es un método de refinamiento iterativo y además con scores de consistencia, o sea que revisa mucho más el alineamiento. Aquí ya no utiliza las 6 tuplas compartidas, aquí ya utiliza alineamientos por pares. L ins I viene de que es un elemento local y G viene de que es un elemento global. Y hace ahora un refinamiento iterativo que además pone 2 scores de consistencia, que es WSP, que es el anterior, y Coffee, que hace una revisión de esta consistencia mucho más profunda y con más fondo matemático. Y aquí él coloca alineamientos ejemplo de cuándo utilizar esos algoritmos. Por ejemplo, INSI lo recomienda cuando ves este tipo de alineamientos en donde X son caracteres alineados y estos circulitos significa que no lo pudo alinear. Y lo recomienda más que principalmente para RNA polimerasas, en donde hay regiones que se pueden alinear muy bien y otras regiones que no se pueden alinear. Lo recomienda para este tipo de situaciones. Alimento local, lo mismo, ¿no? Para cuando te interesa alinear regiones, dominios de proteínas o vas sobre regiones conservadas únicamente, pues el global te funciona, con la ventaja de que este método es súper rápido y cuando aquí es un elemento global. El último, que sería el representante de los métodos probabilísticos, es Hammer. Como les mencionaba, Hammer es un programa que está basado en que utiliza métodos, modelos ocultos de Markov, que les mencionaba que son tablas de 20 por 20 de los aminoácidos, en donde te da esa probabilidad de datos observados, en donde tú le das un alineamiento. A partir de ese alineamiento construye un modelo oculto de Markov y ese modelo oculto de Markov te permite evaluar otros alineamientos de proteínas parecidas. Hammer tiene en línea, únicamente lo pueden encontrar en la base de datos PFAM, en donde utiliza justo modelos ocultos de Markov que han construido a partir de las secuencias depositadas en las bases de datos para hacer búsqueda con la herramienta Hammer Search, búsqueda de secuencias homólogas, ¿no? Lo reescriben como una búsqueda de secuencias homólogas más profunda que si lo hicieras con BLAST, porque están ocupando información de ese modelo oculto de Markov. No es tan fácil de usar, pero su manual es muy sencillo de leer y de interpretar. Pero la parte que nos interesaría, hablando de alineamiento, sería la herramienta Hammer Align, que aquí viene cómo se utiliza. Invocas a Hammer Align, le das cuando viene el HMM file, se refiere a que le des el modelo oculto de Markov, que puedes construir con la herramienta Hammer Build del mismo programa, y después el set de secuencias que quieres alinear. E incluso Hammer tiene otro formato de secuencia de alineamientos, no te entrega un formato Clostal, no te entrega un formato FASTA. Lo que ves es el formato Estocolmo, que es en el que hay diferentes caracteres, ¿no? Hay puntos, hay diagonales, hay puntos y comas, hay asteriscos. En el manual te explican a qué se refiere cada uno, pero va más allá de evaluar sustituciones conservadas o sustituciones o gaps. Tiene un diferente modelo de cómo evaluar los alineamientos. Finalmente, los recursos en línea que hay, Clostal Omega y Mosol, lo pueden encontrar en el European Bioinformatics Institute, en la herramienta de Search Tools. Ahí está justo lento múltiple Clostalo, Mosol. MAFT tiene una versión en línea. Si buscan MAFT, entran y si dan online version, aquí te deja copiar tus secuencias y escoger todos los valores que quieras modificar, las matrices de sustitución, los gap scores, los gap penalties. También te deja instalar en Mac, en Windows, en Linux. Ya instalado MAFT se hace por línea de comandos o a través de un menú. Su manual, no hay manual de MAFT, pero los artículos son muy claros de cómo se pueden introducir la línea de comandos. Y también, si tienes alguna duda, le puedes escribir a Kazutaka Kato. Aquí viene en contactarlo en alguno de estos menús y te contesta muy rápido los correos. Entonces, como lo mencionaba, Clostal Omega, Mosol, MAFT y Hammer, que son las herramientas que hemos revisitado hoy, tienen la opción
de trabajarse en Linux a través de línea de comandos. MAFT es el único que te permite trabajar con un menú dentro de la línea de comandos, con un menú muy amigable, pero pues te invitan siempre a que lo hagas a través de línea de comandos, porque los programas son más poderosos modificando ciertos parámetros en la línea de comandos que hacer una versión online. Si lo que realmente quieres es meterle buen tiempo a alinear secuencias, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes quieran. Finalmente, el último apartado son los programas para visualizar alineamientos. En este cuadro les resumo los programas que se utilizan más. Yo únicamente he utilizado YALView, CView, un poco de Cinema. Clostal X también, que tiene una versión para visualizar tu alineamiento, pero que realmente abrirlo es como hacer un viaje a 1995, ya es ya no es tan amigable, hay mejores cosas. Aquí les pongo impresiones de pantalla de cómo se verían los alineamientos. CView es el programa con el que les enseñé el caso de las secuencias de VIH alineadas. Aquí ven, por ejemplo, estos menús en donde aquí mismo te permite, por ejemplo, seleccionar las secuencias, eliminarlas o seleccionar las columnas y eliminarlas. Y en Align te da la opción de volver a hacer el alineamiento. Tiene a Clostal y tiene a Mosul y te permite volver a alinear sin tener que llevar tu set de secuencias a alinear a una terminal de comandos o a un programa en línea, sino que te permite aquí mismo alinear e incluso te permite construir tu árbol filogenético por neighbor joining y creo que también por distancia o FileMail también por máxima verosimilitud ya permite la nueva versión. Aquí con la barra te mueves, ves qué secuencia abre un gap, lo puedes eliminar, es bastante amigable, puedes cambiar incluso el código de colores. Para el caso de YALView, también ambos programas te permiten guardar tu elemento en JPG o PNG o SVG, el formato que quieras. Y también aquí, bueno, YALView es famoso por sus gráficas al final donde te muestra la secuencia de consenso, la calidad del alineamiento por región. También te muestra la conservación de acuerdo al alineamiento, también te deja ocultar columnas o borrarlas, quitar secuencias, puedes cambiar el código de colores, te permite construir tu árbol filogenético. Son visualizadores bastante poderosos, cuyo objetivo es que ahí mismo puedas trabajar todo sin que tengas que salir a alinear y regresar. Para ninguna de estas está MAFT, que es como el más poderoso en cuanto a velocidad y número de secuencias. MAFT puede lidiar igual que Clostalo o Clostal Omega hasta con 10.000 secuencias. También aquí pongo otra herramienta que se llama Script, que esta es más para visualizar tu alineamiento de esta manera, en la que tienes que darle una estructura de referencia para que puedas localizar las hojas beta, las alfa hélices, regiones conservadas que te aparecen en color rojo, amarillas donde son regiones altamente conservadas, pero que hay algunas diferencias en residuos, por ejemplo, como en este caso que indico con el mouse. El código de colores también te lo explica, pero te genera figuras muy bonitas cuando quieres discutir sobre dónde se ubican las estructuras. También tenemos los web logos o los toSample logos, donde también el input o la entrada son alineamientos o de esas regiones conservadas o de una región que te interese, y justo resalta el residuo que es más prominente, el que está más conservado en esa columna. toSample logos te permite comparar dos secuencias, tanto nucleótidos como aminoácidos, y comparar justo las mismas regiones y ver cuál es la proporción de los residuos conservados para cada una de ellas y hacer una mejor comparación. Finalmente, me gustaría finalizar con unos enunciados para que se lleven en mente cuando quieran alinear secuencias. Y el primero de ellos es que todos los programas que utilices nos van a entregar un alineamiento, ¿no? Es la famosa frase de trash in, trash out. Tú puedes dar secuencias que a lo mejor no tuviste mucho detalle en buscar en la base de datos, te va a entregar un alineamiento, ya dependerá de ti si quieres mover datos, valores del algoritmo o dejarlo todo por default y tener cuidado a lo que vais a asumir o a lo que vais a concluir de acuerdo a ese alineamiento si no has dedicado suficiente tiempo a editarlo y todo eso, ¿no? El segundo es entender qué está haciendo el algoritmo del programa para saber justo modificar los parámetros, interpretarlos, maximizar el score del alineamiento, que es el objetivo del algoritmo.
cada método tiene sus propios supuestos. Por ejemplo, como vimos que construir el árbol con el método UPGMA asume que todo es equidistante a la raíz o que es un árbol enraizado del que hace la construcción del alineamiento. Entonces, lo que les recomiendo es que lean los manuales, que lean los artículos para que sepan qué está haciendo el programa. El tercero es probar diferentes algoritmos de acuerdo a las características de datos, probar diferentes algoritmos de alineamiento, probar diferentes valores, probar diferentes matrices de sustitución. Y finalmente, que es la parte final de alinear, es justo la edición. Es observar los alineamientos detenidamente, como les mostré con el ejemplo de las secuencias de VIH, ver, no nada más es quitar columnas y eliminar gaps para maximizar el score, sino si eliminas, que estés consciente de qué vas a eliminar, si es una región importante de la proteína o si estás quitando algo importante de información, tal vez no te convenga quitarlo para tus fines, para que usando programas de visualización pues puedan hacer correcciones manuales justos de esos residuos que no alinearon bien o mejorarlo. Y por mi parte sería todo. Si tienen alguna pregunta y la puedo responder, con mucho gusto. Gracias, Aira. ¿Me escuchan? Yo sí, perfectamente. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. No, pues parece que no. Ok, muchas gracias. No, pues gracias a ti. Fíjate que esto era una parte que nos estaba faltando porque lo que estuvimos haciendo fue usar el consort para ver, evaluar conservación sobre una proteína sobre la que estábamos haciendo docking. Pues queríamos combinar, bueno, comparar información de conservación con sitios que fueran predichos por Sí. docking. Y pues bueno, yo creo que esto estuvo bastante intenso, como que mucha carga de información. Normalmente esto lo das como en un curso, ¿no? Completo. Sí, me toma 2, 3 días profundizar en cada uno de los programas, sí. Sí, no, estuvo buenísimo, concreto, bien clarito y todo. De todos modos, esto quedó grabado. Ok. A ellos les comparto el link de las grabaciones también por si quieren revisar algo en particular. Y también Sí, sí, si de pronto nos salen dudas, pues ahí te mando un WhatsApp. sí, claro. Te puedo mandar incluso la presentación si se las quieres compartir para que tengan la información. Ah, pues estaría buenísimo. Ujú. Estaría buenísimo si nos compartes tu presentación. Sí, claro que sí. Y pues muchas gracias, Aira. Entonces, no sé, estoy leyendo que no tienen dudas. Sí, Yo es lo que tengo estoy una viendo. duda. Ah, sí, ya alguien. Ok, Eh, dime. es que, bueno, comentó que todos estos programas son compatibles con Linux, Sí. pero no podríamos descargar es que el profesor nos dio una herramienta como para descargar un sistema operativo y en ese mismo sistema descargar varios programas. ¿Eso se puede hacer con también estos programas de alineamiento? Como una máquina virtual. Ajá, Una, efectivamente. una máquina Hicimos virtual. una VirtualBox en Ajá. Ubuntu. Sí, claro, la puedes instalar sin ningún problema en VirtualBox o en Windows Math, creo que no jala en Windows, pero el resto tienen versiones y para Windows. Pero a mí me parece más poderoso en línea de comandos, pero sí en VirtualBox jalan perfectamente. Solo tienes que tener como cuidado en la RAM que le diste a la VirtualBox, porque si tienes muchas secuencias puede que se trabe, pero fuera de eso funcionan perfectamente. Vale, muchas gracias. Sí, de nada. Bueno, si no hay más dudas, pues ya nos reunimos hasta nuevo aviso. Yo creo que, bueno, salvo que quieran reunirse el martes, ustedes por ahí tienen algo que entregar el viernes, ¿cierto? Que es lo referente a los webinars que han estado viendo, pero bueno, había solicitado que fueran subiendo sus resultados a una carpeta en nuestro Google Drive,
Eso sí, les pido de favor que lo vayan haciendo en cuanto los vayan teniendo y los vamos discutiendo de manera personal si quieren. Ya ahora sí podríamos ver cuáles son exactamente los problemas particulares que han tenido. Hay algunos problemas que no sé cómo resolver realmente, o sea, sí voy a ser muy honesto, y que tienen que ver con la compatibilidad. En principio pensaba que usando la máquina virtual pues que podríamos solucionar esos problemas, pero no sé cómo hacerlo un poco más allá. Entonces, pues mándenme correos en cuanto tengan alguna duda o en cuanto tengan los resultados y los vamos revisando. Y bueno, pues creo que entonces eso sería todo por ahora. Y pues muchas gracias otra vez, Aira, por